Buenas noches a las y los alumnos de la asignatura de Derechos Humanos. Soy la licenciada Everlyn de los Santos Bojorques. Soy su asesora en esta propia asignatura de Derechos Humanos. El motivo de la presente videoconferencia es precisamente para abordar los temas que se verán a lo largo de esta asignatura de Derechos Humanos. Primero que nada, también les recuerdo el correo electrónico de su servidora es evsantos@unisan.edu.mx. Bien, nuestra materia es bastante extensa, su propio nombre lo dice, Derechos Humanos, y por ello es una de las materias más importantes, a mi parecer, en este actual curso que ustedes están llevando, sobre todo al tratarse de una licenciatura en Derecho, ya que los derechos humanos precisamente son la fuente, la base, el origen que se tiene para poder respetarnos primero que nada como seres humanos. Hay que recordar, vamos a iniciar desde lo más básico. Nosotros nos distinguimos precisamente de otros seres vivos, refiriéndome a las plantas y a los animales, por el hecho de ser seres humanos. Va implícito en nosotros desde el momento de nacer, es decir, la dignidad humana. La dignidad humana es la calidad que tenemos precisamente como personas y el reconocimiento que hacen los estados y las sociedades precisamente de nuestros derechos. He ahí precisamente la importancia y la gran diferencia que tenemos unos con otros respecto a los animales y las plantas. Bien, la dignidad humana en sí mismo es un valor primordial, es un principio que se tiene que respetar. Desde que nosotros nacemos, tenemos por ese simple hecho derechos y obligaciones. En este caso únicamente vamos a entrar al estudio de los derechos humanos. Y bien, como lo decía, nuestros temas son bastante amplios. Abordan desde los principios de los derechos humanos, así como cuál fue el origen de estos, la necesidad precisamente de poder contar con los derechos humanos, el hecho de que los estados actualmente y en otras, digamos, en otras situaciones de precisamente la cuestión jurídica, han tenido la necesidad de establecer algo que nosotros no conocemos antiguamente como garantías individuales y derechos humanos. Nuestro sistema penal acusatorio precisamente tuvo una gran reforma en el año 2011, para ser exactos, en junio del 2011, donde se establece ya el sistema penal acusatorio en algunos estados de la República y por ende, pues también necesita una transformación respecto a nuestros derechos humanos. Nuestra Constitución, hay que recordar, es nuestra Carta Magna, es decir, es la ley sobre las leyes en nuestro país. ¿Ok? Por esa situación de que la Constitución es considerada la máxima ley, trae como consecuencia que ésta se divida en dos, precisamente una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática de la Constitución precisamente se establece a partir del artículo 1 al artículo 39 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del artículo 39 en adelante, nosotros consideramos algo que se llama la parte orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué consideramos que es la parte orgánica? Pues bien, porque esta es la parte donde se establece precisamente la división de poderes, los tres poderes con los que contamos nosotros en el Estado mexicano, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero bien, ¿cómo surgen los derechos humanos? Por ahí yo les compartí un video en la plataforma para que ustedes pudieran tener una noción de los derechos humanos. Nosotros hablamos de derechos humanos cuando precisamente tomamos en consideración esa dignidad humana que nosotros tenemos en nuestra calidad de personas y seres humanos y también los principios, valores, axiomas que los rigen, que ahorita los vamos a ver con más profundidad. Entonces, esos derechos humanos tienen origen precisamente en épocas anteriores en nuestra sociedad. Hablamos de la Edad Media, hablamos de la Revolución Francesa, que es precisamente cuando se da esta gran explosión de los derechos humanos.
a través de la Ilustración. Y pues obviamente nosotros los establecemos en México a partir de 1857, en la Constitución de 1857, y toman especial relevancia en la Constitución de 1917, que es la Constitución que en su momento da la forma a la que tenemos en la actualidad, pero que sin embargo, como ya lo comenté, tenemos una gran reforma a partir del mes de junio del año 2011. Pues bien, precisamente veo aquí en la pantalla que tenemos dos compañeros, ¿es correcto? ¿Me escuchan, compañeros? Licenciada Karen, ¿me escucha? Ok. Sí. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué Solo tal? quería Buenas darte la noches. bienvenida. Quería darte la Muchas bienvenida. gracias, Lick. Qué Muchas bueno, gracias. Aquí andamos. qué bueno que estás conmigo. Pues así voy a Sí, tratar de interactuar contigo y que pues claro. tú puedas pues decirme tus dudas, lo que tú consideres que sea importante para nosotros en esta retroalimentación que tenemos. Entonces es importante poder contar con tu participación. Claro que sí, licenciada. Muchísimas gracias. También un gusto para mí. Y pues bueno, agradezco mucho la disposición, el apoyo, Sí, claro. porque sí, de repente hay temitas o algunas situaciones que se nos pueden atorar, pero de verdad, muchas gracias. Bueno, entonces Ujú. sigo con la exposición. Si tienes Sí, alguna claro. duda, me dices por favor y hacemos una pausa y lo comentamos. Y si no, pues Claro al que sí. final, pues ya lo hacemos. ¿Ok? Claro que sí. Muchas gracias. Voy Bueno, tomando nota. gracias, qué amable. Bueno, entonces como decía, nuestra asignatura es bastante amplia, sin embargo, pues voy a tomar así los temas más relevantes para nosotros. En este contexto, pues como decía, los derechos humanos de nosotros como mexicanos tienen una gran transformación a partir de la reforma de junio del año 2011, ¿ok? Aquí es importante hacer una diferencia, tal como lo marca nuestra bitácora en la plataforma, acerca de cuál es la diferencia entre garantías individuales y derechos humanos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros podemos confundir los términos y son dos cosas totalmente distintas. Los derechos humanos son aquellos que nos son dotados desde el hecho de nacer por nuestra calidad humana y que son reconocidos a nivel mundial, a nivel universal, ¿ok? Y nuestras garantías individuales son los elementos y las herramientas a través de los cuales la constitución de cada país nos da las herramientas a nosotros como ciudadanos de poder hacer valer esos derechos humanos, ¿ok? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Nuestros derechos humanos están contenidos en la Constitución, se considera a partir del artículo 1 al artículo 29 constitucional, y de ahí pues también tenemos la parte orgánica, que es cómo se organiza nuestro Estado mexicano y la división de los tres poderes. Voy a compartir contigo un video acerca de garantías individuales y derechos humanos para tener un poco más de interacción y que quede un poquito más claro el tema. ¿Sale? Nada más, dame un segundo. Okay. Conociendo su definición, podemos notar la diferencia entre unos y otros. Primeramente, los derechos humanos son aquellos derechos fundamentais a toda persona por el simple hecho de ser humanos, mientras que las garantías individuales son los mecanismos públicos para el goce de los derechos humanos. Era lo que decíamos, ¿no? Esta es la gran diferencia entre garantías individuales y derechos humanos. Los derechos humanos nos corresponden por nuestra naturalidad y las garantías individuales son los mecanismos jurídicos. Por ejemplo, podemos hablar de una garantía individual en México, el amparo. El juicio de amparo es un mecanismo a través del cual nosotros defendemos la violación a nuestros derechos humanos, ¿ok? Entonces, esa es una garantía individual. Un derecho humano, por ejemplo, es el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y que ahorita vamos a ver en qué parte de nuestra Constitución se encuentran dichos derechos. Dentro de los derechos humanos existen muchos elementos de clasificación. Sin embargo, una más que cada reforma es en relación a su nacimiento, o mejor dicho, reconocimiento. Se debe indicar que los derechos humanos deben funcionar de forma internacional. Actualmente, la doctrina contempla 4 generaciones de derechos humanos. La primera generación de derechos humanos se considera superior a la libertad.
Como lo comentamos precisamente, nuestros derechos humanos específicamente van creando precisamente esa flexibilidad y esos cambios de acuerdo a las necesidades que tengan como sociedad, ¿ok? Esos derechos humanos se van a ir adaptando a las exigencias que tenemos nosotros como sociedad. Por ejemplo, vamos a hablar del derecho a los medios electrónicos. Ahorita ya es considerado un derecho humano, por ejemplo, en Europa, el hecho de que tengamos acceso a internet gratuito y en diferentes partes de los estados. En México todavía no se aplica como tal en la legislación, pero es un derecho humano ya de sexta generación. Nosotros todavía no contamos con todos los derechos y estos van a irse modificando de acuerdo a nuestras necesidades. Y precisamente como lo indica el video, pues el origen de los derechos humanos es precisamente a través de la Revolución Francesa. ¿Okay? Ok, esas son las de primera generación. ¿Qué engloban los derechos de primera generación? Sobre todo el respeto a las más amplias garantías y derechos fundamentales para nosotros como seres humanos. La vida, la libertad y la igualdad, ¿ok? En este caso, pues nuestra Constitución, nuestro artículo, ahora sí que reina por excelencia, es el artículo primero constitucional, donde nos establece precisamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación. Entonces, acuérdense también que incluso nuestra Constitución es tan proteccionista que le da los mismos derechos humanos, las mismas garantías individuales a los extranjeros que se encuentren en nuestro país. Incluso si tuvieran la calidad de esclavos, los libera de esa parte y los declara con libertad, ¿ok? Vamos a los derechos de segunda generación. Se considera su despido como resultado de los derechos humanos y el derecho a libre asociación. Bien, en esta segunda generación, como bien lo indica precisamente el video, nosotros tenemos contemplados los derechos socioeconómicos. Hablamos de un salario justo, una vivienda digna, el hecho de tener la libertad de asociación. Estos los podemos encontrar en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde obviamente establece el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Tenemos la libertad y el derecho de poder establecer cuántos hijos queremos tener, la cuestión de la planificación familiar y también que tenemos derecho a una vivienda digna. Y también, pues obviamente en nuestra Constitución está establecido que toda persona puede dedicarse al trabajo que más le convenga y por ello va a tener el derecho a una retribución, a un salario digno y que nadie puede prohibir este trabajo siempre y cuando este sea lícito, ¿ok? Estos son los de segunda generación. Libre asociación. La tercera generación de derechos humanos es una conjunción de las sociedades y son relacionados a los pueblos y la solidaridad entre naciones. Entre estos derechos, el derecho a la paz, la organización de los pueblos. Ok, en este caso, por ejemplo, México es muy enfático al derecho de la autodeterminación de los pueblos. Esto lo encontramos precisamente consagrado en el artículo 2 constitucional. México es uno de los países que cuenta con mayor índice de de pueblos originarios. Es decir, pueblos indígenas, ¿no? Que tienen pues una lengua materna especial diferente al castellano. Entonces, en el artículo 2 constitucional les da precisamente esa libre autodeterminación a los pueblos indígenas, el hecho de que se respete sus usos y costumbres, siempre y cuando obviamente se encuentren dentro de un área que se considera como un pueblo indígena como tal, porque pues obviamente esto también sucede en las ciudades y aquí es donde siempre tenemos la pregunta de hasta dónde está el límite de la autodeterminación
y la cuestión civil, ¿no? De los derechos civiles, digamos, como tales. Sin embargo, por ejemplo, yo siempre les pongo este ejemplo, sus servidores de Chiapas. Chiapas es uno de los estados que tiene mayor número de pueblos indígenas. Nosotros, desgraciadamente, en determinado momento, cuando formamos parte de la función pública como autoridad, no podemos llegar a invadir tierras indígenas. Podemos hacer la invitación a que puedan ellos acceder a la justicia como nosotros la conocemos. Es decir, que una violación no quede simplemente en una reparación del daño, sin que pase a más, porque desgraciadamente en los pueblos indígenas se acostumbra a esa situación. O por ejemplo, cuando pues matan una vaca, una gallina, que es el sustento de los pueblos indígenas, pues ellos en muchas ocasiones en arranques de ira, pues incluso llegan a privar de la vida a las personas, ¿no? Entonces nosotros nos podemos acercar, tratar de convencerlos, pero si por alguna razón ellos renuncian a esos derechos que tienen, nosotros no podemos contravenirlo, ¿ok? Siempre y cuando estemos dentro de una zona indígena. Si las cuestiones se hacen en la ciudad, en la capital, tenemos que aplicar ahora sí que la ley que nos corresponde a nosotros. Pero el artículo 2 constitucional habla precisamente de la autodeterminación y es una línea muy delgada, considero, entre lo que debe de ser y lo que se debe de respetar, ¿ok? Exacto. Aquí, bueno, no sé, maestra, tiene que ver también con la parte de usos y costumbres, ¿no? Que Así es. efectivamente, pues el derecho aplica, obviamente siempre y cuando pues es una línea muy delgada entre lo que nos dice el derecho civil y también los usos y costumbres, ¿no? Así es. Esta parte de la justicia, como sí se entiende a lo mejor en la parte de las ciudades, en comunidades, en otros espacios, es totalmente diferente. Entiendo que entonces la diferencia sería como la legislación que sea aplicable en ese espacio, en ese contexto. En el contexto, sí. Ujú, Acuérdate que el derecho tiene ámbitos de validez. Está el ujú, ámbito de validez territorial, que es el que dominaría en este caso, el ok, ámbito de validez territorial, competencial, es decir, si pertenece ya a un delito federal, común, del Estado, ¿no? Ya depende del exacto. municipio, etcétera. Y el ámbito de validez de el tiempo, ¿no? En qué Ujú, momento se está llevando a cabo el acto ilícito, ¿no? En este caso, pero sí, nosotros, al menos en Chiapas, pues tenemos que acoplarnos a esa situación del ámbito de espacio, donde se produce ok, ese fenómeno del ilícito. No podemos ok. nosotros invadir esa esfera porque entonces nos aplican el artículo 2 constitucional, que es un poco, hasta donde yo considero es un poco contradictorio, ¿no? Porque si lo estás estableciendo en tu constitución, significa que tú también tienes que arraigarte a todas y cada una de las prerrogativas que te establece la constitución. Está Ujú, bien, eres considerado como un sector específico y especial de la población, precisamente tal vez por tu grado de indefensión o por alguna cuestión de vulnerabilidad, ¿no? Pero ujú. pues no podemos ir más allá de, y pues desgraciadamente te digo, en muchas ocasiones las violaciones a menores, a niñas, etcétera, quedan en un simple acuerdo entre pueblos, ¿no? Ok. Sí, así es. Ellos se dejan guiar ahora sí que lo que nosotros llamamos los líderes de la población. Ellos son los que deciden al final de cuentas, ¿no? Es un Ok. poco lo que se veía en la figura del pater familias en Roma, aunque parezca muy antiguo, la verdad es que desgraciadamente sigue prevaleciendo, al menos en este tipo de comunidades, donde la persona que tiene mayor experiencia, por así decirlo, es el que establece el castigo, ¿no? Ujú, ok, ok, muy bien, maestra, muchas Sí. gracias. Ok. Ok, gracias. Continuamos entonces con los derechos de cuarta generación.
Ok, estos derechos de cuarta generación son considerados como los últimos, aunque depende de la doctrina. Algunas de las doctrinas los establecen ya en una generación de sexta generación, ¿no? Esto va a depender de la doctrina que nosotros estemos consultando. Precisamente en este momento, pues viene a colación esa necesidad que nosotros tenemos con esta gran revolución de las tecnologías, sobre todo, pues, a efectos de la pandemia, ¿no? Que yo creo que México también ya anda por ahí también, pues ahora sí que exigiendo el cumplimiento de esos derechos, porque si mal no recuerdo, apenas la semana pasada hubo una reforma en materia laboral donde se obliga a las empresas a también tener como previsto la obligación de dotar incluso de un equipo de cómputo a las personas que hagan home office, ¿no? Y que incluso en su momento se tendrá que dar un subsidio a la luz, a esos recursos que ellos utilizan precisamente al Internet para poder desarrollar el trabajo. Entonces, precisamente estos derechos humanos ya de cuarta generación están siendo visibilizados por esta gran expansión, pues, de la necesidad de trabajar en casa y como pues consecuencia de la pandemia, ¿no? Entonces aquí también nos da la pauta de una exigencia por parte de la sociedad y que el derecho tiene que acoplarse para cubrir esa necesidad. ¿Ok? Ok, sí. Bueno, ok. Vamos a continuar con las características de los derechos humanos. Voy a regresar un segundo aquí en las características porque esto es importante para nosotros. Y también forma parte hasta cierto punto de los principios de los derechos humanos. Las características de los derechos humanos por ley, la primera característica es que son universales, es decir, tienen aplicación en todo el mundo, ¿ok? No son derechos humanos que le correspondan en la individualidad a cada persona, no. Todos dotamos de esos derechos humanos desde el momento en el que nacemos. Asimismo, se consideran que son inalienables, es decir, yo no puedo cederle mi derecho humano a otra persona, no, o sea, es un derecho mío, que no está a venta, que no es traspasable, no, es mío por naturaleza. Es indivisible porque precisamente el derecho humano, ahorita lo vamos a ver, uno de los grandes principios es la interdependencia, es decir, uno no puede existir sin el otro. La dignidad humana no puede coexistir si no existe la vida. La salud no puede existir si no existe la vida. Entonces, por eso se consideran indivisibles e interdisciplinarios. Son imprescriptibles. Bueno, en este sentido, obviamente, entendido como durante todo el tiempo en el que la persona viva. Estos fenecen, terminan, caducan cuando nosotros fallecemos. Y son irrenunciables porque aunque nosotros no queramos, por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos esos derechos humanos. Y aquí pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, de una persona que antiguamente en el sistema inquisitivo, pues la persona podía representarse por sí misma o incluso podía establecer a una persona de su confianza, así decía la ley. Actualmente no, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que necesariamente tiene que estar asistido por un defensor, ¿ok? Entonces ya no es simplemente decir quiero renunciar a ese derecho, no, es un derecho que te damos y que no puedes renunciar. Si yo como Estado hago caso omiso de ese mandamiento, entonces estoy violentando tu derecho humano y por lo tanto trae la nulidad de las actuaciones en el proceso, ¿ok? Ok. Entonces, esas son las características más importantes de los derechos humanos que ya vamos a hablar al ratito de los principios que están íntimamente ligadas precisamente con las características de los derechos humanos. Ok. Ok. De forma internacional se define la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, entonces ya estos últimos que nosotros vimos fueron precisamente para establecer
¿Cuáles son los organismos que existen en nuestro país para poder hacer valer esos derechos humanos? A nivel nacional tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo que no tiene un valor desgraciadamente vinculante. Esto quiere decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos única y exclusivamente la sanción que le puede imponer a cierta autoridad son quejas, no son observaciones, no van más allá de, no son de carácter obligatorio, no traen una sanción o una pena como un delito, sino simplemente una observación a través de la queja. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene obviamente una delegación en todos y cada uno de los estados y en la Ciudad de México, pues obviamente en la República Mexicana, ¿no? Estos están divididos también en regiones y pues dependerá de cada supervisoría donde nosotros podamos llevar a cabo la queja precisamente, ¿ok? Bueno, bien, otra de las cosas importantes dentro de los derechos humanos era, como decíamos, pues son los principios precisamente de los derechos humanos. Y estos son importantes porque ahora sí que son la base precisamente de los derechos humanos y el motivo por el cual son considerados pues derechos humanos que son irrenunciables, que son intransferibles y que precisamente tienen esa característica de universalidad. Entonces ahorita también voy a compartir con ustedes este video para poder hablar un poquito más de esta parte. Solo denme un segundo. Listo. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema relacionado a derechos humanos, que previamente habíamos desarrollado de forma más extensa. En este video te voy a explicar sobre los principios de los derechos humanos. Te recomiendo que veas un video que explica de forma general sobre los derechos humanos y sus generaciones. Te dejo la son los que ya vimos previamente, ¿ok? Como se explicó en este video, los derechos humanos tienen ciertas características que nos identifican. Sin embargo, a su vez, dichas características son sanidad, vamos a desarrollar cada uno. El principio de sanidad va más allá de los intermediarios. Para reconocer, aún cuando sufren por ello, diversas características Ok, efectivamente, como lo decíamos, el principio de universalidad es el principio por excelencia más importante de los derechos humanos. Como bien lo explica el video, no solamente es aplicable en la nación de donde yo sea originario. Los derechos humanos aplican para nosotros en todo el mundo, aplica para todo el mundo, para todas las personas, incluso para aquellas que están privadas de su libertad, ¿no? Los derechos que únicamente se le reprimen a las personas que están privadas de su libertad es el ejercicio de, el derecho de ejercicio, es decir, el poder tener el derecho al voto, ¿no? Es lo único que de lo cual ellos se encuentran privados y obviamente pues de la libertad, pero pues esta es una condición precisamente especial por haber estado, pues ahora sí que sentenciado por alguna situación de un delito, pero de ahí en fuera ellos tienen derecho a la vida, tienen derecho a la dignidad humana, tienen derecho a una calidad de vida digna. Desgraciadamente, pues es algo bastante cuestionable, pero es un ejemplo que siempre doy porque pues no debemos de estigmatizar en lo más mínimo a todos los seres humanos que tenemos precisamente la calidad de garantes y pues obviamente de estos respetos a nuestros derechos humanos. Y también pues es importante comentar que aquí ha habido pues ya un debate bastante desarrollado en México acerca de a partir de cuándo se establece un derecho humano a la vida.
Algunos doctrinarios especifican que la vida empieza a partir de la concepción del neonato, le dicen. El neonato es el no nacido, pero que sin embargo es ya una vida dentro del vientre. Entonces, ellos consideran precisamente, y viene el gran debate del aborto, ¿ok? De decir, bueno, yo como mamá tengo el derecho a decidir o a no decidir sobre la vida de una persona que tengo conmigo, ¿no? Y que sabemos que ya tiene vida porque tiene un corazón. Si bien es cierto, no está formado como un ser humano, como tal, sí ya es considerado un ser vivo. Es una célula que ya tiene vida. Entonces, nuestros derechos humanos, a mi parecer, pues obviamente son desde el momento en que se da la concepción y somos considerados como un ser vivo, como una persona humana, ¿ok? Con independencia que estos los adquirimos legalmente al momento de nacer, ¿no? Porque pues ya tenemos derecho a una nacionalidad, a un nombre, etcétera, ¿no? Y precisamente pues por esta situación es el principio de universalidad. ¿Qué otra parte es importante en este contexto de los derechos humanos? Esto no significa y no va a haber distinción entre un nivel social de una persona rica con una persona pobre. Todos tenemos acceso a los mismos derechos humanos, o en teoría debemos tenerlos, sin importar, como lo establece el artículo 1 constitucional, discriminación alguna por cuestión de género, sexo, ideología política, no sé, nacionalidad, etcétera, ¿no? Todos estamos en el mismo contexto de poder respetar nuestros derechos humanos, ¿ok? Muy bien. Cultural, espacial o temporal. Los derechos humanos son interdependientes entre sí, lo que implica que estos se suman entre sí de forma común. Es que es esencial para las protagonistas. El derecho a la vida se ve sumado al derecho a la libertad. Se ve sumado al derecho a la vida. Esta suma podemos hacer que una persona tenga su nacimiento. Ahora bien, ok, aquí vamos precisamente de la interdisciplinaridad, perdón, perdón, a ver, lo voy a regresar porque, okay, interdependencia, ya me acuerdo. Interdependencia, como lo decíamos en un inicio, significa que todos los derechos humanos en sí están enlazados unos con otros. Unos tienen que existir junto con los otros, independientemente que cada uno tenga sus propias características. No puedes darle trabajo a una persona que no tiene vida. No puedes darle un trabajo a una persona que está privada de su libertad. Entonces, precisamente de ahí viene esa interdependencia. Son entre sí, son unidos con características propias que hacen que en su conjunto tengamos ese derecho humano. ¿Ok? Así es. Respeto a la dignidad inalienable de cada ser humano, así como se desarrolló en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, cuenta con una frase que dice: la promoción, respeto y disfrutación de los derechos humanos fundamentales pueden justificar la violación de otros derechos humanos y libertades fundamentales. Esta parte es muy importante respecto a la indivisibilidad. Precisamente tiene que ver con el valor anterior que vimos, el principio anterior que vimos. Un Estado no puede decir, te voy a dar la libertad de trabajar, pero no te voy a dar la libertad o el derecho de un salario. O sea, no te pueden privar de los derechos que están entrelazados entre sí, ¿no? Que son indivisibles, o sea, se dan precisamente como respuesta a ese derecho que tú tienes. Muchas veces los estados, desgraciadamente, generalmente en las situaciones de las dictaduras, por ejemplo, hablando de Cuba, de Venezuela, los ciudadanos trabajan, pero ¿qué pasa? Los estados, las naciones, desgraciadamente, no cumplen con esa obligación de darles una retribución justa. Ellos son de carácter socialista en el pensamiento de decir,
Tú trabajas, él trabaja, pero al final yo voy a decidir como Estado qué tipo de remuneración te voy a dar. O sea, no están respetando la calidad de su trabajo. Y eso es lo que vemos en este contexto. El Estado no puede escudarse diciendo, te estoy dando una libertad, pero por eso te voy a quitar otro derecho. No, es el respeto total, completo y limpio de todos y cada uno de nuestros derechos humanos. En eso consiste la indivisibilidad. Define de forma clara la indivisibilidad de los derechos humanos. El principio de progresividad. La progresividad como principio inherente a los derechos humanos implica que el conocimiento y observancia por parte de los estados obligados. Este principio sin que sea posible realizar un desconocimiento objetos que cada estado realiza. Como ejemplo, destinado a modificar este principio hace posible diferenciarse y volver a modificar esta pena. Precisamente la progresividad era lo que decíamos. La progresividad es consecuencia y es respuesta a las generaciones de derechos humanos. Siempre vas a ir buscando todavía el mejor bien común en la sociedad. Y aquí hablamos de algo que está prohibido estrictamente en nuestra Constitución, que es establecer una ley que nos perjudique. Nunca. Eso nunca se va a permitir. Siempre va a ser bajo el principio de pro persona, que precisamente viene en este nuevo paradigma del sistema penal acusatorio y la reforma de junio del año 2011. El principio pro persona es parte de la progresividad de nuestro sistema penal acusatorio. Este implica en el principio que se va a garantizar la ley que sea más factible al respeto de los derechos humanos de las personas y de los individuos. Nunca nuestra ley va a ser buscando agravar la situación de una persona. Es decir, si por ejemplo el homicidio es calificado con 20 años, si se comete en el año 2022, y en el 2023 se agrava la pena a 23 años, nunca jamás se va a aplicar una ley retroactiva solamente para, pues ahora sí que agravar la situación de una persona, jamás. Si tú lo cometiste en el año 2020, estrictamente te tengo que, en 2022 te tengo que precisamente establecer la pena que tenía en la temporalidad que cometiste el delito. No por querer decir que a mayor castigo hay mayor justicia, no. Eso se quedó en el tema del sistema inquisitorio. Ahorita nosotros tenemos que hacer pleno uso y respeto precisamente a los derechos humanos y estos se establecen como consecuencia y como evolución de este sistema penal acusatorio. A eso se refiere la progresividad, siempre en pro y a favor de los derechos humanos. ¿Ok? Ok, bueno. Esto fue en cuanto a los principios precisamente de los derechos humanos. Estos son los básicos, son los que pues ahora sí que son más importantes para nosotros y para poder establecer precisamente cuáles son los principios que nos rigen como parte de los derechos humanos. Estos han ido evolucionando al transcurrir de la sociedad y de nuestro tiempo. Recordemos que en la reforma del 2011 vino ese cambio en el artículo primero constitucional que ya no reconoce únicamente a la Constitución como la ley suprema en México, sino que pone a la par la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Entonces, al poner en el mismo contexto y en la misma medida la Constitución y los tratados, obliga al Estado mexicano a garantizar todos y cada uno de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales suscritos y firmados por México y sobre todo ratificados por México. Entonces, precisamente por eso ahora viene la aplicación de tratados internacionales, de jurisprudencias de la Corte Interamericana, todos esos cúmulos de legislaciones jurídicas donde México
forma parte y está obligado a la observancia de los mismos, ¿ok? Por eso nosotros precisamente como profesionistas en este contexto estamos obligados a tener que evolucionar y a buscar y conocer sobre todo el cúmulo de esa aplicación de la legislación, ya no solamente nacional, sino también ya con un carácter internacional. Dentro del contexto de esta gran reforma de los derechos humanos, también viene la reforma al artículo 19 constitucional. El artículo 19, 18 y 19 constitucional establecen la gran reforma al sistema penitenciario. Y en este contexto, la reforma al sistema penitenciario habla precisamente a ese derecho de las personas privadas de su libertad a tener una educación, a tener digamos, talleres para poder implementar trabajo, el hecho de tener acceso a educación, el hecho de tener a una mejor calidad de salud, ¿ok? Dicen incluso en la Constitución todos aquellos medicamentos, todos aquellos tratamientos especiales que requiera la persona aunque se encuentre privada de su libertad. Tristemente no es una realidad que se vea, ¿ok? En teoría es una modificación que se hizo, pero si tú lo ves en la práctica es un poco muy complicado que esto pueda pasar realmente, ¿no? Pero pues estamos trabajando en eso. Dentro de este paradigma de los derechos humanos viene la modificación al artículo 20 constitucional, donde se establece precisamente en el artículo 20 cómo es nuestro sistema penal acusatorio, cuál es el objetivo que nosotros buscamos. En este contexto es precisamente evitar que el delito quede impune, castigar al culpable y la reparación integral del daño. En el sistema penal inquisitivo, la víctima no tenía un papel primordial. Se creía que simplemente con la prisión y la privación de la libertad de una persona, la justicia estaba más que satisfecha. Actualmente no. Aparte de, obviamente, tener una sanción y una pena al probable responsable, también el Estado mexicano está, pues ahora sí que obligado a garantizar la reparación del daño. Y no solamente una reparación del daño económico. La Ley General de Víctimas dice que es una reparación del daño integral. Significa que tiene que ver cuestiones económicas, cuestiones psicológicas, cuestiones laborales, cuestiones de hijos y todos aquellos contextos que sean necesarios cubrir por parte del Estado mexicano para garantizar precisamente la satisfacción de la víctima. Pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, aunque valga la redundancia, de los delitos de feminicidio. Cuando una persona precisamente es privada de la vida por una cuestión de feminicidio, no basta con buscar al culpable y privarlo de la libertad, no. Hay que ver si esa persona tenía hijos, hay que ver si esa persona era la única que trabajaba para el sustento de la familia, hay que ver si hay víctimas indirectas, llámese hijos, llámese padres, madres, etcétera. Hay que ver un contexto de qué educación se le va a dar a esos niños, si quedan precisamente privados de el acceso a una educación, a un alimento por parte, por ejemplo, de la mamá, que era la única persona que pudiera darles esos beneficios. Entonces, el Estado mexicano está obligado a ver esa reparación integral del daño. No solamente basta con privar de la vida, sino también ver todos esos factores alrededor de las víctimas indirectas, ¿ok? Y por eso viene precisamente el cambio en el artículo 20 constitucional, donde además de establecer la situación de cuál es el propósito del sistema penal acusatorio, como ya lo comenté, se establecen los principios del sistema penal acusatorio. Este es de contradicción, de concentración, de continuidad, de publicidad y de inmediación. Son 5 los principales principios que rigen a nuestro sistema penal acusatorio. El más importante a mi punto de vista y a mi parecer precisamente es el principio de inmediación. Esto implica que el juez tiene que estar presente en todas y cada una de las audiencias que se desahoguen en este proceso penal. Anteriormente lo que se hacía era que quien elaboraba la sentencia en realidad era el secretario y el juez nunca se aparecía en las diligencias del proceso. Actualmente no. Es una exigencia del sistema penal acusatorio que el juez esté presente para percibir a través de sus sentidos todos y cada una de las actuaciones de las partes.
La publicidad implica que en ciertos asuntos, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales pone candados, puede tener acceso la ciudadanía y los periodistas, excepto aquellos que atenten contra la dignidad, contra el secuestro, bueno, delitos de secuestro, delitos de feminicidio y que contengan secretos industriales. Entonces, el Código Nacional pone ciertos candados donde nosotros no podemos tener la publicidad, pero sin embargo, pues nosotros hemos visto pues un mayor auge en la publicidad de las sentencias, la publicidad de la jurisprudencia, que ahora ya se llama antecedente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera, ¿no? Entonces, en eso consiste el principio de publicidad. El principio de concentración va muy ligado al principio de continuidad. Esto implica que tienen que evitarse las dilaciones dentro del proceso penal. Es decir, si un juez puede en una misma audiencia desahogar toda la etapa intermedia, desahogar toda la audiencia inicial, desahogar todo el juicio, tiene la obligación de hacerlo en un mismo acto, evitando dilaciones. Entonces, en esto se basa el principio de continuidad y de concentración, ¿ok? Publicidad, concentración, y hablamos también del principio de contradicción. El principio de contradicción implica que tanto el MP como la defensa deben de estar en igualdad de circunstancias. Es decir, yo como Ministerio Público tengo la obligación de darle la carpeta de investigación a la defensa y la defensa tiene la obligación de mostrarle al Ministerio Público todas las pruebas que va a aportar durante el juicio. ¿Ok? Entonces, por eso se llama contradicción. Ambas partes tienen derecho a oponerse a la otra, pero conociendo precisamente las herramientas de cada parte. Aquí queda prohibido el hecho de que se iniciaba, por ejemplo, en el sistema penal inquisitivo, donde todo se trabajaba bajo secrecía, bajo resguardo, no se le decía al probable responsable por qué se le estaba acusando, ni siquiera se le notificaba de que se le estaba iniciando un procedimiento. Entonces, en teoría, ahorita en este sistema penal acusatorio, todas las partes están en igualdad de condiciones. Y esto es parte también del cambio en el artículo 20 constitucional. ¿Ok? Y bueno, eso es en cuanto a las reformas que nosotros tuvimos en la Constitución política para poder establecer los derechos humanos y las reformas de los mismos, ¿ok? Ok, bueno, también dentro de los derechos humanos encontramos precisamente los principios filosóficos de los mismos. Los principios filosóficos van a establecer ciertas características de los derechos humanos. Podemos hablar de la doctrina justnaturalista. Como lo decimos, la doctrina justnaturalista establece que los derechos humanos se adquieran desde el momento del nacimiento y por el simple hecho de ser humanos. Esa es la doctrina justnaturalista. La doctrina religiosa, eso como su nombre lo indica, todo se basa en los principios de un Dios, de una situación jerárquica, ¿no? De un poder jerárquico supremo. Eso ya no es tan, pues ahora sí que establecido en nuestra sociedad actual, pero anteriormente, acordémonos, por eso viene el nombre de sistema inquisitivo, porque se basaba en decir que la iglesia era la única institución que estaba autorizada para poder establecer penas, ¿no? Y de ahí viene la Santa Inquisición. A mayor pena se consideraba mayor justicia, ¿no? Y también hablamos en este caso también de la corriente justpositivista. La corriente justpositivista establece que los derechos humanos van a establecerse de acuerdo a las condiciones y a las exigencias de la sociedad, ¿no? Esos son los principios filosóficos. Nosotros podemos hablar de un sinfín, como ya lo dijimos, de valores, de axiomas, de principios, pero al final de cuentas los más importantes son aquellos establecidos en nuestra Constitución, ¿ok? Que es la observancia para todos en general de la dignidad humana y de los derechos humanos, ¿ok? Hasta aquí, Lick, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda que quieras aclarar? No, por el momento no. Creo que sí es, bueno, es que los derechos humanos es bastante amplio, entra no solamente desde la libertad, desde el derecho
por ser personas que ya tenemos, no lo había, la verdad, visualizado hasta la parte penal, inclusive. Con esta reforma que me está compartiendo, me parece que sí impacta en muchos niveles, en muchas, pues en muchas, no solamente doctrinas, sino en muchos, muchos ámbitos. Entonces sí, me parecen muy importantes los derechos humanos justamente por eso, porque a veces los perdemos de vista. Y Sí, entonces a veces a lo mejor nos vamos solamente con la parte de, bueno, es un castigo y así se tiene que aplicar, así pero es. no consideramos que hay derechos que efectivamente son irrenunciables y que el Estado tiene que seguir garantizando, pese a Sí, que hubo a lo mejor algún delito, algún daño, tiene sí, que seguir considerándolo pues tal cual, como un derecho humano y que merece también ese respeto y que lo exija la así persona. es. Entonces sí me parece muy interesante, la verdad no lo había visualizado ese impacto hasta el ámbito penal, Sí. pero pues bueno, sí me queda más tarea para revisar en esa parte. Claro, aquí lo importante es que nosotros podamos considerar precisamente esa parte de decir, los derechos humanos son aplicables para todos. O sea, aquí no hay distinción, estos van evolucionando, van a tener una consecuencia, van a tener un origen precisamente pues por la condición en la cual nosotros nos encontremos en la sociedad, ¿ok? Pues es importante que nosotros podamos tener en consideración esa parte. Ahora bien, ¿cómo dentro de las garantías individuales que nosotros tenemos en México podemos acudir a esas instancias importantes para poder solventar una violación a derechos humanos, con independencia, como lo decía, del juicio de amparo? El juicio de amparo es la garantía individual por excelencia, ¿no? Porque pues es a través del cual, el mecanismo a través del cual nosotros podemos hacer valer una violación a derechos humanos por parte de una autoridad, llámese funcionario público, ¿no? Que depende del Estado. Bien, el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisamente habla no solamente de esa independencia que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también habla de la forma en la cual se va a organizar. Tenemos un consejo consultivo y tenemos algo que llamamos ombudsman. ¿Has escuchado hablar del ombudsman? ¿No? Ok. No. El ombudsman, en teoría, por concepto, es algo a lo que nosotros llamamos el defensor del pueblo, ¿ok? Esa es la Ok. acepción que tiene el vocablo de ombudsman, ¿ok? ¿En qué consiste la tarea del ombudsman? Hay un ombudsman a nivel nacional que precisamente se elige a través del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Él tiene la obligación de la observancia de los derechos humanos en todos y cada uno de los conflictos entre particulares, entre nosotros con el Estado, ¿ok? En teoría, el ombudsman debe de, digamos, hacer las funciones que hace un asesor jurídico, ¿ok? El asesor jurídico establecido en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 110 también del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 20 de la Constitución Política, es decir, defender los intereses de nosotros como quejosos. En este caso, cuando ya interponemos un recurso porque estamos inconformes ante una arbitrariedad de parte de la autoridad, nosotros respondemos al nombre de quejosos, ya no de víctimas. Quejosos en el sentido del juicio de amparo. Acuérdate que en el juicio de amparo es actor o quejoso, ¿ok? Nosotros somos ya quejosos. En las quejas de derechos humanos, pues también tenemos el carácter de quejosos, ¿ok? No somos víctimas, somos quejosos. Entonces, por esa parte, el ombudsman a nivel nacional que es elegido tiene la obligación de velar por todos y cada uno de los derechos humanos de los ciudadanos que se duelen de alguna situación de una privación de un derecho humano o de una violación a derecho humano. Ok, aquí generalmente esto sucede en cuestiones de, por ejemplo, hablando del proceso penal, también en el ámbito civil y familiar, cuando un juez, un órgano jurisdiccional, dicta una resolución que no es beneficiosa para el ciudadano, ¿ok? Hablemos de una sentencia pues a favor, una sentencia en contra, hablemos de un laudo laboral, ¿no? En la cuestión laboral, siempre va a haber esa discrepancia entre nosotros como ciudadanos y las probables autoridades, ¿no? Porque precisamente se le da ese nombre
de autoridad y de funcionario público porque el Estado lo embiste precisamente de esa figura, ¿ok? Y por ese simple hecho, nosotros cuando tenemos esa calidad de funcionario público, todavía tenemos, pues ahora sí que la obligación de doble protección. Y si nosotros incurrimos en una violación a derechos humanos, no solamente estamos transgiversando una cuestión administrativa, sino también somos acreedores a una situación penal. Entonces, como funcionario público, si en alguna parte, en algún momento tú llegas a estudiar esa parte, a nosotros se nos puede incluso establecer una pena doble del delito que nosotros estemos cometiendo. Por ejemplo, cuando ya hablamos de un abuso de autoridad, de acuerdo al Código Penal de cada estado, el abuso de autoridad puede consistir en muchas situaciones, desde un accionar, es decir, ejercer violencia física, moral, psicológica contra algún ciudadano, hasta un dejar de hacer, que es una omisión, cuando nos es exigible hacer una acción encaminada en la defensa de los derechos humanos. Entonces, no simplemente nos establecen las penas de precisamente el abuso de autoridad, sino que además te dice, y si se trata de un funcionario público, aparte de la inhabilitación de la profesión, pues también podemos ser acreedores a prisión preventiva, ¿cómo le dicen? A la pérdida de la libertad. Entonces, esa parte es muy castigada en el sentido del Estado mexicano, porque pues tenemos esas obligaciones de la observancia de los derechos de ustedes como ciudadanos. Por ejemplo, no sé si, bueno, yo creo que sí, en el caso de esta niña Devani, pues ahorita están ya con un proceso administrativo y también un proceso penal en contra de las autoridades que actuaron en un principio en el expediente, ¿no? Entonces, precisamente es por esa situación. Nosotros como ciudadanos tenemos estas garantías individuales que es el derecho a una queja, el derecho a ejercer el juicio de amparo y las consecuencias que se puedan tener por esas violaciones a derechos humanos. Además de esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias ha castigado al al Estado mexicano por omisiones en sus investigaciones. Hablemos de la sentencia más conocida, que es el campo algodonero de Chihuahua, donde encuentra penalmente responsable al país de México por diversas irregularidades en la investigación de las muertes de las mujeres en Chihuahua, en Ciudad Juárez, ¿no? Y pues también ha condenado, por ejemplo, en situaciones de el caso Inés Sáenz, no me acuerdo su apellido de la mujer indígena, lo voy a buscar ahorita, Inés y otras mujeres, donde también establece precisamente la violación a derechos humanos al establecer que el Estado mexicano nunca actuó con perspectiva de género. La perspectiva de género es la visión que nosotros tenemos como obligación de autoridad de ponernos esas gafas diferenciadoras para solventar las necesidades de cada grupo, pero que además cuando tú visibilizas esa necesidad, estás obligada a cubrir esa necesidad. Entonces, el Estado mexicano en muchas partes ha sido propenso y ha sido castigado precisamente por la inobservancia a derechos humanos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario, Lick? No, muy bien, muchas gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, como la clase dura 1 hora, ya nos llevamos la hora. Ah, sí. Y bien rápido. Yo creo que voy a hacer una segunda videoconferencia para terminar los temas que pues, nos atañen, en este caso de la asignatura. Y pues recordando que nuestra asignatura termina, si mal no recuerdo, el 22 de mayo. Y pues seguir avanzando en nuestras actividades para que no nos agarre el tiempo y no haya dilaciones en nuestras calificaciones y todas las correcciones que tengamos que hacer. ¿Ok? De antemano te agradezco muchísimo que hayas podido conectarte. Yo sé que a veces es un poco complicado por situaciones y actividades que tenemos, pero es importante esta retroalimentación de ustedes conmigo para poder, pues ahora sí que trabajar los temas, ¿ok?
Exactamente, muchas gracias. También, pues bueno, por la disponibilidad, yo sé que ahorita a lo mejor es un poquito complicado por el horario, y pues bueno, ¿no? Por varias actividades, pero de verdad muchas gracias. Sí, sí enriquece mucho porque no es lo mismo a que a lo mejor, pues bueno, solamente las lecturas, uno pues No, sí, investiga, claro. entrega los productos, las retroalimentaciones también ayudan bastante, pero pues bueno, sí, siempre hace falta este tipo de acercamiento, ¿no? Que nos permite un Claro. poquito más directo poder clarificar algunas cuestiones. Entonces, muchas gracias, maestra, de verdad. No. Ujú. Tengo todavía muchas, sí, muchas áreas de seguir estudiando. La verdad es que sí Claro. es un tema bastante amplio. Me gusta Amplio, sí. mucho, me llama Ujú. mucho la atención, pero pues sí, a la vez es bastante, bastante amplio. Entonces, pues bueno, voy a seguirle ahí estudiando, ponerme al corriente también Claro, con mis actividades para no claro. atrasarme, porque sí vienen bien reducidos los tiempos, Sí, pero sí, cualquier cosa ya le estaré sino mandando correíto y estoy al claro. pendiente de cuando usted me indique que, Sí, que sea la segunda parte, con sí. todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Que tengas muy No, de buenas que al noches. contrario. Seguimos en contacto. Claro que sí, maestra. Buenas noches. Muy amable. Bye. Buenas noches. Hasta Bye, luego. bye. Bye.